Egunon guztioi, lehenengo gauza, eta eskerrik asko etortzeagatik, naiz eta goizeko 9 izan, eskertzekoa da, benetan. Ya me han presentado, para los que no me conocéis, deciros, repito, que soy enfermera especialista en salud mental, trabajo en Hospital Psiquiátrico de Araba y concretamente en la unidad de rehabilitación intensiva del hospital, ¿vale? Y antes de empezar con la presentación, sí que me gustaría agradecer al comité organizativo de las jornadas por la invitación de hoy, porque pues creo que es una buena oportunidad para compartir y para daros a conocer las prácticas de ejercicio físico que ya desde hace un tiempo venimos realizando con los pacientes de salud mental en la red de salud mental de Álava y en concreto en el hospital psiquiátrico, ¿no? Bueno, es algo que hemos hecho desde siempre, tal vez pues por inercia o porque resultaba lúdico o por ocupar el tiempo, pero creo que ya estamos en tiempos, después de todo lo que aprendimos ayer y de lo que vimos ayer, de tener en cuenta pues, que la actividad física pues puede tener una base científica muy importante, ¿no? Y bueno, sí que me gustaría que os quedarais con una idea. Ayer vimos cómo el ejercicio físico, está claro, nadie lo pone en duda, tiene un impacto muy positivo sobre nuestro organismo. Vimos también que en grupos específicos de población, como las mujeres embarazadas, los niños, se habló también, Miquel nos contó un poco sobre las personas mayores y cómo esto puede prevenir caídas. Quedó muy claro esto, ¿no? Que en grupos específicos de población pues puede resultar también muy interesante. Y a mí me gustaría que os quedéis con una idea, ¿no? El ejercicio físico en las personas con trastorno mental grave puede resultar también una actividad muy, muy interesante, porque en realidad, veremos luego por qué, pero son un grupo de población muy vulnerable, ¿vale? Para empezar, me gustaría contextualizar un poco de qué población estoy hablando, porque probablemente pues, vosotros igual no conocéis, ¿no? O no habéis estado nunca en contacto con una persona con un trastorno mental grave. El Hospital Psiquiátrico de Araba es un centro de alta especialización y cuyo objetivo principal es la rehabilitación, ¿vale? La rehabilitación psicosocial. Rehabilitación entendida como recuperación y entendida como integración. Recuperación de las habilidades o de las capacidades que la enfermedad mental va a deteriorar. Integración como una oportunidad para que las personas se puedan integrar de nuevo en la comunidad y vivir de la manera más independiente o más autónoma posible. Deciros que actualmente en el hospital existen 3 áreas, ¿no?, principales, el área de subagudos, rehabilitación intensiva y rehabilitación funcional. Por comentaros un poco, la diferencia principal entre ellas es principalmente la estancia media, ¿no? La duración de la estancia media y también el perfil del usuario, es decir, se valora un poco cuánto ha defectuado la capacidad de esa persona para vivir de forma autónoma la enfermedad, ¿no? Y en base a eso pues, ingresan en un sitio u otro. Pero no me interesa tanto esto, sino que sepáis que ya en todas y en cada una de las áreas se realizan actividades de ejercicio físico con los pacientes, ¿no? El perfil del usuario, pues en el hospital psiquiátrico están ingresadas principalmente personas con trastornos mentales graves. ¿Y qué es un trastorno mental grave? Pues puede ser una esquizofrenia, un trastorno bipolar, una depresión, un trastorno de personalidad, patología dual u otros. Y os subrayo la esquizofrenia porque es la patología principal que presentan las personas que están ingresadas en nuestro hospital. Esquizofrenia es un tipo de trastorno psicótico, el más importante, y bueno, pues muchas veces muy incapacitante, ¿vale? No os voy a hablar mucho de la enfermedad, pero sí que quiero que os quedéis con 2 cosas muy claves, ¿no? o claras. La esquizofrenia tiene una prevalencia de un 1%. ¿Vale? Independientemente de culturas, países, estatus socioeconómico, da igual. Y es una enfermedad crónica, de larga evolución. Lo que más se conoce de la esquizofrenia corresponde siempre a la sintomatología positiva de esta enfermedad, ¿no? Los delirios, las alucinaciones, las conductas extrañas, bizarras, ¿no? Esto es lo que más se conoce. Pero fijaros, a los especialistas de la salud mental es casi lo que menos nos interesa o nos impacta, porque es lo que menos deteriora a la persona en realidad, ¿no? Y porque los fármacos, el tratamiento farmacológico, que luego hablaremos de él, pues son más eficaces o más efectivos para controlar estos síntomas. Pero además de estos síntomas existen otros que son menos conocidos, que probablemente no hayáis oído, y que son los síntomas negativos y los cognitivos. Y estos sí que van a deteriorar mucho el funcionamiento de las personas con esquizofrenia.
Síntomas negativos, hace referencia pues, a la apatía, a la desmotivación, a la desgana para hacer cosas, a la abulia, falta de iniciativa, a la anedonia, que es la incapacidad para sentir placer, o la pérdida de esa capacidad para sentir placer que tenemos todos pues, con las actividades que nos gustan, ¿no? Que nos resultan placenteras, todo eso se pierde. Es un poco similar a lo que ocurre en la depresión, la tendencia al aislamiento, ¿no? A no relacionarse. Y todo esto, todos estos síntomas impactan de manera directa e importante en la funcionalidad de la persona, en la capacidad para hacer cosas, ¿no? En la capacidad para hacer ejercicio físico, evidentemente. Tiene mucha relación con el estilo de vida, con el estilo de vida sedentario. Hay estudios que dicen que las personas con esquizofrenia, en un 70-75% de los casos, pues se clasifican a ellas mismas como inactivas, como sedentarias. Y eso tiene que ver con esto, no con que sean vagos o que no les apetezca o que no puedan. ¿Vale? Tenemos que desechar también esas creencias erróneas que tenemos, porque así nos las han inculcado, ¿no? De que las personas con trastorno mental grave no pueden, no quieren, como ocurre con el fumar, ¿no? No pueden. ¿Para qué vamos a gastar energía, dinero y tiempo en educarles, en hábitos de vida saludables, si al final no lo van a hacer? Está demostrado que eso no es cierto, ¿no? Y que como agentes de salud tenemos que acercar la actividad física a estos pacientes y los hábitos de vida saludables tenemos que educarles como al resto de la población, ¿vale? Además de los síntomas negativos, hay síntomas cognitivos, ¿vale? Que tiene que ver con el deterioro del pensamiento y de casi todos los procesos psicológicos que tenemos, ¿no? El pensamiento se empobrece, se afecta el lenguaje, la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, la capacidad de funcionar socialmente. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, quedaros con dos ideas. Es imprescindible, es esencial, ¿vale? Pero además sabemos que puede tener efectos adversos importantes. Hay algunos que les aumentan considerablemente el apetito y al final, pues, ¿qué tenemos? Pues un aumento de peso, una obesidad. Hay fármacos, pues hay antipsicóticos, antidepresivos, pues que producen alteraciones metabólicas de las que nos hablaba ayer Sara. Se altera el metabolismo de los triglicéridos, de la glucosa, puede aparecer resistencia a la insulina y al final podemos acabar con un aumento de riesgo para síndrome metabólico o un síndrome metabólico, ¿no? Además, os pongo ahí en la diapo, estas personas está comprobado que tienen una alta prevalencia de dependencia al tabaco. Con lo cual, todo este panorama que os estoy pintando, al final lo que supone es que estas personas tengan mayor riesgo, quizás que otra población, ¿no? Mayor riesgo cardiovascular y metabólico, mayor riesgo de padecer enfermedades graves, pues como graves, sí, bueno, diabetes, enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Ictus, y bueno, pues está demostrado que las personas con esquizofrenia, por todos estos factores que comentamos, tiene una esperanza de vida 20 años menor que la población general y que pueden tener una muerte prematura, tienen 5 veces más riesgo de tener una muerte prematura en comparación con la población general, ¿vale? Creo que es algo pues, importante como para tener en cuenta pues, qué podemos hacer, ¿no? Por repasar un poco lo que hablamos ayer, porque en nuestros usuarios también pues, va a tener su aquel, ¿no? su impacto. Nos preguntábamos, hacemos una revisión, ¿no? ¿Qué posibles beneficios puede tener el ejercicio físico en nuestros usuarios? ¿Vale? No hay salud mental sin salud física. Pues como comentábamos ayer, evidentemente se van a producir beneficios en todo lo que es la condición física y el organismo. Lo hablábamos ayer con Sara. No lo voy a repetir, pero tener en cuenta nuestro alto riesgo, ¿no? De síndrome metabólico y cómo el ejercicio físico puede ayudar ahí, ¿no? Además, reduce subjetivamente la fatiga, el sentimiento de cansancio y la falta de energía, que tiene mucho que ver con los síntomas negativos que hemos hablado. Además, hablábamos ayer, y está demostrado, que el ejercicio físico produce bienestar. Psicológicamente tiene efectos positivos también, y esto a mí me interesa mucho, como especialista en salud mental, ¿no? Se dice que es amortiguador del estrés, ¿vale? Hay estudios que dicen que incluso el efecto sedante del ejercicio físico puede ser mayor que el de algunos fármacos. Reduce los síntomas depresivos, afectan el estado de ánimo, también interesantísimo para las personas con trastorno mental grave, ¿no? Pues produce alteraciones en los neurotransmisores y a nivel cerebral, que lo vimos ayer también un poco, ¿no? Las neurotrofinas, el factor neurotrófico cerebral, la serotonina, las endorfinas, la dopamina,
la oxitocina, todas estas hormonas y neurotransmisores, pues tienen mucho que ver con el estado de ánimo, con el placer, con la capacidad de sentirse bien y nos pueden ayudar, ¿no?, en el tratamiento de las personas con trastorno mental grave. Además, mejoran el sueño, genial, porque también es algo que nos preocupa. Y nos planteamos, ¿pero qué ocurre en nuestro cerebro cuando hacemos ejercicio, ¿no? ¿Mejoraría el ejercicio físico la sintomatología de la propia enfermedad de nuestros pacientes, de nuestros usuarios? Bueno, pues ¿qué dice la literatura? Se habla mucho del concepto de neuroplasticidad. Y bueno, pues esto tiene que ver con que dejamos un poco de lado esa idea de que el cerebro, una vez que se conforma, ya no cambia y que las neuronas no se regeneran. Pues eso es totalmente falso. Se ve que hoy en día el cerebro tiene capacidad para adaptarse continuamente a los estímulos, tanto internos como externos, ¿no?, provocando cambios tanto en las estructuras propias como en la funcionalidad, ¿no?, y en consecuencia en las conexiones. Es decir, todo esto puede alterarse, y puede alterarse a través de la realización de ejercicio físico aeróbico regular. Parece que está demostrado, ¿no? Cuando hacemos ejercicio físico, aumenta nuestra frecuencia cardíaca, aumenta el riego sanguíneo a nivel cerebral, llega más oxígeno al cerebro y parece que se crean nuevos vasos. Y todo esto es lo que influye un poco en esa neuroplasticidad que decimos, ¿no? Según estudios, se produce un aumento en el volumen del hipocampo. El hipocampo está relacionado con el aprendizaje, con la memoria, ¿no?, que son funciones que se afectan en la esquizofrenia. Se produce una neurogénesis, y es que las neuronas, se pueden crear neuronas nuevas, conexiones nuevas, ¿vale? Y cambios biomoleculares, ¿no?, como hemos hablado. El factor neurotrófico cerebral está disminuido en muchas de nuestras patologías, en la depresión, en la esquizofrenia. Con lo cual, podemos decir que parece ser que realizando ejercicio físico aeróbico y regular se puede producir una mejora de los procesos cognitivos. Resulta muy interesante porque en la esquizofrenia hay mucha sintomatología cognitiva, se pierden estas capacidades que tenéis ahí en el cuadrito, ¿no? ¿Vale? Incluso hay estudios que apuntan que no solo mejoran, ¿no?, los procesos cognitivos, sino que pueden llegar a ser, el ejercicio físico puede llegar a ser preventivo para ese deterioro, tanto en el envejecimiento normal como en el patológico, es decir, en las demencias, ¿vale? Aún así hay que ser cautos, se necesitan más estudios con muestras más grandes, que sean comparables entre sí, que sea comparable el tipo de ejercicio físico y demás. Pero yo con esto ya me quedo satisfecha. Creo que debemos tener claro que hoy en día en los programas de rehabilitación psicosocial de nuestros pacientes deben incluir ejercicio físico, deben incluir actividades a ese nivel, ¿no?, por todo esto que hemos visto, ¿vale? Deberíamos de alguna manera prescribirlo como prescribimos otras cosas, ¿no? Es importantísimo el psicofármaco y el fármaco, y está claro que también tienen que hacer intervenciones como la psicoeducación, pero teniendo en cuenta todo lo que estamos aprendiendo estos días, también el ejercicio físico. Y voy a pasar a contaros pues qué es lo que estamos haciendo nosotros a este nivel, ¿no? Ya en casi todas las unidades realizamos grupos de movilización o gimnasia, ¿vale? Estos grupos son dirigidos principalmente por enfermería, ¿vale? Las enfermeras los llevan a cabo, los evalúan, los desarrollan. Generalmente son grupos que se realizan a primera hora del día y que, bueno, pues la intención que tienen es esa, movilizarse, activarse para empezar la jornada, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera también como objetivo, pues coger unas rutinas. La mayor parte de los grupos se hacen en el propio hospital, en los gimnasios que tenemos, pero también podemos salir, en nuestro caso salimos al frontón del colegio adjunto. Y cuando estamos en el frontón pues hacemos ejercicios más aeróbicos, juegos que también son interesantes, pues la coordinación, ¿no?, el tener al otro en cuenta, la empatía, se trabajan diferentes habilidades. Otra actividad que tenemos bastante reglada ya en el hospital es el paseo saludable o senderismo. Se realiza también en diferentes áreas. Como su propio nombre indica, el objetivo es caminar y lo que caminar supone, ¿no?, para nuestro cuerpo. Se realiza fuera del hospital,
estamos en una situación privilegiada porque tenemos pues, todo Armentia, tenemos Aretxabaleta, podemos ir hasta Olarizu, bueno, la verdad que lo tenemos fácil. Sí que es cierto que somos serios, es decir, no se puede, el paciente, la persona tiene que ir a caminar, entonces no permitimos que fume o que lleve alimentos o que, ¿no? Porque si no, no conseguimos el objetivo que queremos. Van acompañados por personal de enfermería también. Es interesante porque además ellos mismos aprenden de sitios para luego al alta poder seguir realizando la actividad por su cuenta. Y hay otro objetivo también importante y es que cambiamos de entorno. La interacción con ellos es muy diferente fuera, ¿no? Y eso pues, es muy positivo porque fomenta y potencia la relación terapéutica, que para nosotros es esencial, ¿no? Con los pacientes en salud mental. Por comentaros más cositas, servicio de terapia ocupacional, que también realiza actividades de ejercicio físico con los pacientes, pues generalmente son en la comunidad o incluso fuera de Vitoria, ¿no? Fuera de la ciudad. Senderismo, baloncesto, que lo realizan en el Centro Cívico Egualde, y la piscina, que la realizan en el estadio, con lo cual pues, también damos a conocer e integramos a estas personas fuera, ¿no? En la comunidad, que es donde deben estar, ¿no? Donde deben vivir. Puntualizaros dos programas concretos más que se realizan en las diferentes áreas. El programa Actívate, que forma parte de una de las actividades del área de subagudos. Subagudos es el área que tiene la estancia media más cortita, ¿no? Es como un paso, ¿no? Por el HOSPI. Y bueno, pues ellos revisando bibliografía y todo esto que hemos hablado de los neurotransmisores, la serotonina, el factor neurotrófico, pues vieron que esto podía resultar, que el ejercicio físico podría resultar interesante para trabajar con los pacientes con trastornos depresivos, con depresión mayor. La depresión mayor afecta fundamentalmente al estado de ánimo. Se ha visto que el factor neurotrófico y la serotonina están disminuidos. Parece que el ejercicio físico puede remontar y revertir todo esto, con lo cual dijeron, vamos a probarlo, ¿no? Y pues organizaron un programa para estas personas y bueno, pues que consta de 3 fases, ¿no? Primero les dan una charla motivacional en la que se habla también sobre estilos de vida, saludables, dieta y demás. Después hacen ejercicio físico individualizado en bicicletas estáticas y también realizan marchas por la ciudad, ¿vale? Y es un programa que dirige y organiza también enfermería, en concreto 2 auxiliares, 2 TKs, que bueno, pues una de ellas corre maratones y está muy sensibilizada con este tema, ¿no? Por otro lado, otro taller que se realiza en el área de rehabilitación funcional y que tiene mucho que ver con lo que nos contaba ayer Miquel, que no sé si estará por ahí, que hablaba del programa del Ayuntamiento de prevención de caídas en los mayores. Área de rehabilitación funcional, pues el perfil del usuario, las personas tienen mayor edad, generalmente, tienen mayor evolución de la enfermedad, con lo cual tienen mayor deterioro. Algunos, a consecuencia de eso y de otras patologías, tienen alteraciones de la movilidad. Puede haber otras enfermedades concomitantes, como diabetes, alteraciones cardiovasculares. Con lo cual, el riesgo para sufrir una caída pues es elevado y, de hecho, es el indicador de seguridad más prevalente, ¿no? En esta unidad. Entonces, ya el año pasado creamos un grupo de trabajo para crear un protocolo específico, ¿no? Para nuestro hospital, basándonos, por supuesto, en el corporativo de Eroricoes y demás, y para prevenir las caídas, ¿no? En esta unidad. Y desde que elaboramos ese protocolo, lo hemos implantado y a todo paciente que tiene 2 o más factores de riesgo para caerse, pues lo incluimos en este programa, ¿no? Que consiste en hacer sesiones diarias de ejercicio físico, tanto de equilibrio como de fuerza, como de flexibilidad, para prevenir las caídas, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí un poco las actividades que realiza enfermería de forma totalmente autónoma, ¿no? Y ahora sí que me gustaría comentaros, no sé cómo voy de tiempo, bueno, me gustaría comentaros otro tipo de intervenciones que se están haciendo a nivel de ejercicio físico con los pacientes en la red de salud mental de Álava, un poco en colaboración con otras entidades, ¿no? Como la Facultad de Deporte y Ejercicio Físico y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. ¿Vale? Os voy a hablar un poco del estudio Cortes, ¿vale? Como su nombre indica, es un estudio
titulado Marcadores de neuroimagen cerebral asociados a la rehabilitación cognitiva y el ejercicio físico en la esquizofrenia. ¿Vale? Es un estudio que surge como hace 1 año y medio y que actualmente está en marcha y están revisando resultados, y que surge un poco de la colaboración entre Red de Salud Mental de Araba, Universidad de Deusto y la Facultad de Deporte y Educación Física. Investigadores principales, mencionar al doctor Pedro Sánchez, que es psiquiatra del hospital nuestro, a Natalia Ojeda, que es doctora en Psicología en la Universidad de Deusto, y a Sara Maldonado, que todos la conocéis porque la tuvimos ayer, que es profesora y doctora en la Facultad de Educación Física y Deporte, ¿no? Que nos inauguró ayer las jornadas. ¿Vale? Decir también que además de ellos, pues, en colaboración tienen a un equipo de profesionales de los diferentes ámbitos, entre los que hay doctorandos y doctorandas, hay graduados en Educación Física y también enfermeras. A una de ellas la tenemos en la sala, que se llama Maya Ortiz de Zárate, y bueno, pues que también colabora en enfermería, ¿no? Corrígeme, Amaya, si me equivoco. Bien, el estudio cuenta con... Voy a ser muy breve, ¿vale? Porque el estudio cuenta con aproximadamente 150 pacientes con esquizofrenia y se divide en 3 grupos, ¿no? Divididos en 3 grupos. Por un lado está el grupo control, que son los pacientes con esquizofrenia que van a recibir el tratamiento habitual, el tratamiento tradicional, ¿no? Pues psicofármacos y otro tipo de actividades que realizamos habitualmente, ¿no? Como pues, actividades psicoeducativas, de familias y demás. El grupo 2, el grupo de intervención en rehabilitación cognitiva. ¿Cómo van a hacer esto? Pues a través de un programa estructurado, que es el programa REACOP, que lo diseñó Natalia Ojeda, ¿no? La psicóloga de la Universidad de Deusto. ¿Vale? Y esta intervención la hacen 3 días por semana. Y el grupo 3 va a ser grupo de intervención en ejercicio físico intensivo. También 3 días por semana, individualizado y supervisado siempre por especialistas en ejercicio físico. ¿Vale? Se realiza en Mendizorroza, se ha hecho una evaluación previa de todo lo que nos contaba ayer Sara, de la capacidad respiratoria, funcional y demás, y en base a eso pues, se hace un programa individualizado para ellos. ¿Vale? El programa de ejercicio físico cuenta con calentamiento, ejercicios aeróbicos interválicos, después de fuerza, y para terminar con estiramientos. ¿Vale? Siempre sigue esa estructura. Y, por supuesto, antes y después de la intervención, pues todos los participantes van a ser valorados en diferentes parámetros, ¿no? Como son pues, parámetros clínicos, bioquímicos, cognitivos, funcionales, resonancias magnéticas, para determinar si después de la intervención, ¿no?, hay cambios en la estructura y en la función cerebral, en la cognición y sobre todo en la funcionalidad, que es lo que más nos interesa, ¿no? Y para comparar también las diferentes intervenciones entre sí, ¿no? La rehabilitación cognitiva con el ejercicio físico y viceversa, ¿no? Y ver pues, qué es lo que pasa, ¿no? Aquí os pongo otra foto de los investigadores principales y colaboradores. Están analizando resultados, todavía no tenemos resultados, pero bueno, sí que se publicaron ciertas cositas hace unos días en la Discario Satuberri, que podéis leeros todos, que es una elkarrizketa, una entrevista que le hicieron a Nagore Iriarte, que es psiquiatra de la Red de Salud Mental, y a Mikel Tous, que es investigador, ¿no?, y graduado en Educación Física, que son, pues bueno, creo que doctorandos en este estudio, y ya nos apuntaban que se ven, ¿vale?, que ya se ven beneficios a nivel clínico y a nivel bioquímico. ¿Vale? Atenuación de los síntomas de la enfermedad, disminución del delirio, de la enfermedad en sí, ¿no? Mejora en las relaciones, disminución de la apatía y del cansancio a través de este ejercicio físico, ¿no?, que están haciendo, ¿no?, los pacientes del grupo 3. Parece que ya se ven mejoras cerebrales, sobre todo en la atención y en la memoria. ¿Vale? Y comentaban pues, que hay que tener en cuenta el tratamiento con ejercicio físico como cualquier otro, que puede apoyar cualquier otro, lo va a reforzar, lo va a potenciar. Mejorar de la adherencia. Decía Mikel, los pacientes vienen contentos, les vemos más atentos en esa entrevista. ¿Vale? Mejora la calidad de vida y la autonomía. Y incluso puede resultar interesante para reducir el estigma, porque la actividad física es una actividad que hoy en día está muy bien considerada a nivel social, ¿no?, muy bien aceptada, muy bien vista. Es importante acercarlos a ellos también a esto. Vale. Además de esto,
y como ya se vieron con el estudio, pues cositas positivas, pues se plantearon que era una pena que únicamente se pudieran beneficiar de esto los pacientes que entran en el estudio. Claro, no podemos meter a todos los pacientes en el estudio, evidentemente, ¿no? Y sobre todo aquellos pacientes que por un motivo u otro no pueden salir del hospital, ¿no? Y entonces, pues se planteó que por qué no hacer lo mismo con ellos en el hospital. Y ya desde el año pasado tenemos en prácticas alumnos de cuarto de grado de Educación Física y Deporte, pues que realizan sesiones de ejercicio físico supervisadas, individualizadas, en el gimnasio del hospital, con pacientes de todas las áreas, ¿no? Con grupos tanto de subagudos, como de intensiva, como de funcional, intentando que sean lo más homogéneo posibles para poder dinamizarlo bien. Y la verdad es que está resultando una experiencia muy positiva. Como decía ayer Miquel, es un poco trabajo en equipo, ¿no? Nosotras estimulamos, nosotras supervisamos, y ellos, que son los expertos, realizan, ¿no?, la actividad física de manera adecuada y adaptada a cada uno con ellos, ¿no? Y para terminar, otro acuerdo que tenemos con el Ayuntamiento y en concreto con el Centro Deportivo Susenac. No sé si conocéis Susenac. Sí. Para los que no lo conozcáis, es una entidad deportiva que promueve y gestiona la actividad física en personas con discapacidad física, fundamentalmente, pero también psíquica, y también tienen un grupo de salud mental, por supuesto. Vale, pues en colaboración con Susenac tenemos un programa en el que podemos derivar pacientes, ¿no? Pacientes atendidos en la red de salud mental. Y este programa prácticamente sirve de puente. El objetivo es que pasen de hacer un ejercicio supervisado con un especialista del deporte en Susenac a poder integrarlo en sus propias vidas y hacerlo de manera autónoma, independiente, ¿vale? Por eso al principio las sesiones las hacen en el propio centro de Susenac, van conociendo diferentes ejercicios, haciéndose con las máquinas, adquiriendo herramientas, para luego pasar a salas de otros centros cívicos en Vitoria, pasean por el Anillo Verde, por los parques, realizan marcha nórdica, las piscinas municipales, y otra cosa que me parece muy interesante es que realizan también visitas a modo de prueba a actividades dirigidas del ayuntamiento, ¿no?, donde pueden valorar pues, qué les gusta y donde pueden luego integrarse, ¿no?, y seguir ellos por su cuenta, que es lo que queremos, ¿vale? La experiencia muy positiva. Empezó también el año pasado, ahora actualmente está en marcha el segundo grupo. Y deciros pues, que del grupo del año pasado, pues igual os puede parecer poquita cosa, ¿vale? Pero en salud mental pues es un logro, ¿no?, que 4 personas hayan continuado, ¿no?, hayan tenido esa adherencia y esa motivación para continuar por su cuenta haciendo el ejercicio físico de manera independiente. En concreto, uno de ellos, a una de ellas la conozco muy bien, y pues es un logro importantísimo, porque os puedo decir que esta persona llevaba más de 5 años sin poder salir sola del hospital, y que a través de este programa actualmente acude él solo 2 veces por semana al centro, realiza actividad y vuelve. Y esto es un primer paso para después conseguir otras muchas cosas. Entonces, otro trabajo en equipo que está resultando muy interesante. Y por último, ya sé que no tengo mucho tiempo, quisiera poneros un poco la voz de un paciente que tenemos actualmente ingresado en la unidad de rehabilitación intensiva, aunque ya tiene un pie fuera y bueno, pues está prácticamente recuperado, ¿no? Gea, varón de 38 años con diagnóstico de esquizofrenia. Deciros que él sí que tiene hábito de deporte, ¿no? Él me contaba, yo es que tengo educación y hábito de hacer deporte. Él nadaba y competía, lo dejó, pero está un poco en el camino de recuperarlo. Está en este programa de Susenac y dice que el ejercicio físico supone una mejoría inmensa para la mente, para pensar con claridad, te ayuda a sentirte mejor, a avanzar en la vida, a no ver problemas donde no los hay. Entiende que el objetivo del programa es aprovechar todos los recursos que tiene Susenac, pues bicicletas, elíptica, correr, pesas, espalderas, gomas, para después, teniendo unas nociones, poder hacer ejercicio en cualquier centro cívico. También hemos practicado fuera, me decía, marcha nórdica. Es una técnica muy complicada de llevar a cabo, pero está bien que vayamos cambiando y probando. Cada uno debe elegir el deporte que le gusta. Comenta que hay compañeros que no tienen hábito de hacer deporte y comprende que les supone un esfuerzo físico importante, pero les viene bien, se les ve mejorar, se animan unos a otros. Y destaca muy mucho la labor del especialista que les enseña, de Óscar. Dice que aporta seguridad, confianza, entiende y le da sentimiento. Se nota que lo hace porque le gusta.
Y bueno, pues terminar diciendo que nosotros también tenemos otros beneficios muy importantes para nuestros usuarios, como son las habilidades sociales, ¿no? Que es lo que comentaba este chico, ¿no? El apoyo social, la pertenencia al grupo, la integración, el compromiso, la autoeficacia y la autoestima. Y esto ha sido todo. Gracias por escuchar. Eta gure agur.